Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este canal. Mi nombre es Cecilia del Bosque y bueno, si no me conoces aún, te platico un poquito de lo que puedes encontrar en este canal, que son reseñas de productos, tutoriales de maquillaje, tips de belleza y también maquillaje en body paint, peinados y muchísimas cosas más. Así que si estos temas son de tu interés, te invito a que te suscribas a este canal y formes parte de esta comunidad. El día de hoy les voy a traer una reseña precisamente de una base de maquillaje que he venido probándola hace creo que algunos 2 meses, 3 meses aproximadamente, y de hecho la tengo aquí y ya llevo usado más de la mitad de este producto y obviamente no les había hecho reseña porque antes de hacerles una reseña de cualquier producto me gusta probarlo, ponerlo a prueba y si realmente me funciona, pues obviamente ya les platico a ustedes acerca de este producto. Y en esta ocasión les estaré hablando de esta base de maquillaje que es de la marca Bodyography. Y bueno, antes de platicarles como que lo padre de esta base, de cómo funciona y cómo actúa en el rostro, les platico que viene en esta imagen o en este frasquito que obviamente se ve súper bonita. Decidí hacerles la reseña de este producto porque también es una base muy buena, pero también hay muchas personas que no la conocen. La vez pasada una amiga me dice: ay, ¿cuál es esta base? No la había visto, está súper padre. Entonces al momento en que tú ves la presentación te enamoras porque está súper bonita, es muy práctica y de hecho el frasquito se ve como que súper profesional. Y de hecho esta marca, esta línea de maquillajes son profesionales y son muy buenos. De hecho en la parte de aquí de abajo dice Professional Cosmetics y son bases de maquillaje que son oil free, lo que significa que no tienen aceites. Si tu rostro es muy graso, este tipo de base de maquillaje no te va a generar más grasa en tu rostro. Entonces eso se me hace súper bien para las pieles que son muy grasas o para pieles mixtas, también pudiera funcionar perfecto. También por otra parte aquí menciona este producto que es un acabado natural. Eso me gusta bastante porque te da la apariencia como que de un rostro más luminoso, un rostro como que más fresco. Y bueno, obviamente al decir aquí que es un acabado natural, pues te da a entender que no es una cobertura tan alta. Si no pudiera ser una cobertura de media más o menos. El tono que yo utilizo para que ustedes lo tengan como referencia es el número 160. Decidí el día de hoy empezar así como que con mi rostro completamente natural para que ustedes vayan viendo la aplicación de esta base de maquillaje. Anteriormente les he grabado otras reseñas de bases, pero ya la traigo puesta y bueno, entonces la voy a estar aplicando y ahorita que ustedes vayan también viendo cómo se aplica en la piel. Aquí ustedes pueden ustedes ver que obviamente ya llevo utilizada más de la mitad y ahorita vamos a seguir platicando acerca de esta base, pero primero vamos a aplicarla en el rostro. Antes de aplicar la base, obviamente ustedes saben que es muy importante aplicar una prebase o un primer para preparar el rostro, para que obviamente la base nos dure más tiempo, para que se fije mejor. Y un primer que me gusta mucho y que también lo utilizo bastante es el de Palladio. De hecho creo que este es como ya el tercer botecito que utilizo y le da un acabado muy lindo. Y este es de la marca Palladio, es el Foundation Primer. Tengo una reseña también de este producto aquí en el canal y realmente lo utilizo bastante porque al momento en que lo aplicas se siente súper rico en el rostro. De hecho Bodyography también maneja primer, no lo tengo porque el día que fui no lo encontré, pero lo he probado porque lo tienen en la tienda para que tú lo puedas probar, lo puedas utilizar. Me están mandando un mensaje de una clienta y ahorita les voy a contestar. Pero bueno, les estaba platicando que Bodyography también maneja un primer
y de hecho es muy similar al de Palladio y también cuestan más o menos lo mismo. Después de haber aplicado la prebase, me gusta aplicar también un fijador de maquillaje. El fijador es este, si lo alcanzan a ver, también es de la misma marca de Boreography, es el Ready Set Go Makeup Setting Spray. Me gusta aplicar porque esto refresca el rostro, también hace que el maquillaje obviamente se fije mejor y a mí me gusta aplicarlo antes de aplicar el maquillaje y después de haber aplicado el maquillaje. Entonces simplemente aplico un poquito y el rostro te va a refrescar de una manera súper padre. Y ahora sí, una vez que ya apliqué el primer, esperé a que se seque un poco. Ahora sí voy a estar aplicando la base de maquillaje. Me gusta aplicarla también a mí aquí directamente en mi mano y después con una esponjita ir tomando el producto, o también lo puedes hacer directamente, llevarlo a tu dedo y con el dedo aplicarlo de esta manera. Cualquier opción que tú prefieras te va a servir mucho. Este producto lo vas aplicando en el rostro y es muy fácil, simplemente haces esto y va a salir. Sale bastantito producto, eso sí, entonces sí, te recomiendo que apliques simplemente lo que necesitas. Creo que yo aplico como 3. Entonces una vez que ya apliqué eso, lo siguiente es difuminar perfectamente con una esponja o con una brocha. Puede ser una flat brush, que son las brochas especiales para aplicar el maquillaje en crema, y lo voy a difuminar de esta manera, dando ligeros golpecitos al rostro. Y bueno, aquí pueden observar donde tiene poca cobertura, ya que yo traigo unas manchitas aquí en el rostro de unos granitos, entonces se pueden dar cuenta que tiene poca cobertura, pero el acabado que le da es muy lindo. Y aparte, el que tenga poca cobertura ayuda muchísimo como para el clima que es muy caliente, como yo vivo en un área donde es demasiado caluroso. Eso ayuda mucho porque no sientes la piel como que tan cargada. Entonces eso me gusta bastante de esta base. La sigo difuminando perfecto. Y si ven el acabado que le da, en caso de que tú quieras que tu base tenga un poquito más de cobertura, simplemente aplicas otra capa. Aquí yo lo que voy a aplicar es como que otro poquito para que ustedes se den cuenta que si aplicamos 2 capas, si llega a tapar los granitos. De hecho, esa es la primera vez que la utilizo para tapar esto. Entonces voy a aplicar poquita cantidad aquí en los granitos y vamos a ver si los cubre. Si bien no los cubre en su totalidad, pero sí lo tapa un poquito. Entonces le vamos a ayudar ya un poquito al corrector, de que ya cuando aplique el corrector encima, obviamente ya lo cubra por completo. Pero bueno, miren, el acabado que le deja me gusta bastante. Se siente la piel súper ligera, eso es algo que también me agrada muchísimo. Y como que le da una luminosidad al rostro muy linda, entonces eso me encanta. Después de ya haber aplicado la base, pues bueno, voy a aplicar lo que es el corrector. Aquí voy a utilizar otro corrector simplemente para cubrir el área de las ojeritas. Si bien no traigo demasiada ojera, yo pensé que iba a traer más ojera, pero sí cubrimos un poquito. Y aplico en estas áreas donde también quiero dar un poquito de luz. Y bueno, con esta esponjita vuelvo a difuminar. Y listo. Simplemente ya para sellar lo que es el maquillaje, voy a utilizar un polvo translúcido y lo aplico en esta parte de los ojos. Difuminamos muy bien con la esponjita y listo. Igual puedes retirar también el polvo con una brocha y como quiera el acabado queda perfecto. Ya terminé mi base de maquillaje, ya la apliqué como ustedes se pudieron dar cuenta. Le da un efecto muy bonito, muy natural al look. Obviamente también, si tú lo prefieres, puedes dejar a un lado el paso del polvo, o en caso de que no tengas un polvo translúcido puedes usar un polvo compacto también. Pero bueno, aquí queda ya la aplicación de la base. El resultado me encanta. Ustedes lo pueden observar
que se ve muy lindo el resultado, se ve muy natural. Y obviamente, bueno, el tono, para que lo tengan como referencia, es el número 160. Es el tono que yo utilizo y siento que sí le calculé muy bien al momento de estar haciendo la prueba. Y bueno, este producto les digo que me gusta bastante, es una base que sí me dura todo el día, que obviamente si bien en las especificaciones no dice que dura todo el día, realmente a mí sí me dura todo el día, me aguanta por el simple hecho de que es una base muy ligera, entonces tu rostro no va a sudar tanto, no va a generar más grasa porque es una base que obviamente no tiene tantos o no tiene aceites porque dice que es libre de aceites. También es una base que contiene vitamina C y vitamina E para revitalizar e hidratar tu piel o la piel cansada. Y bueno, crea como que un efecto como que luminoso, también es lo que dice esta base. Y dice que sí es muy pigmentada, si bien yo la siento que no es la cobertura muy alta, pero sí cubre muy bien lo que es imperfecciones leves. Ya cuando traes granitos como el que yo traigo, obviamente pues ahí requieres ya un trabajo de correcciones o de corrector para cubrirlas por completo. Ahorita yo simplemente apliqué un corrector no tan pigmentado también, pero sí me funcionó perfecto. También algo que me gusta mucho de esta base, ya dejando de lado los beneficios y la cobertura y todo, me gusta mucho el frasco en donde viene, porque por lo regular la mayoría de las bases vienen en un frasquito y entonces cuando se te termina la base obviamente se queda todo el maquillaje pegado y tienes que andar como que ahí moviéndole con el pincel o con metiéndole como que un Q-tip o algo para que salga lo más que se pueda de base y no se desperdicie. Este frasquito, como viene completamente lleno hasta acá, obviamente les dije yo que ya la he utilizado, pero este frasquito viene lleno. Trae aquí como que como tipo las jeringas, se pudiera decir de una manera. Cada que tú la vas utilizando, trae esta partecita de aquí que va subiendo. Entonces va arrastrando todo el maquillaje hacia arriba y hace que no se desperdicie nada de maquillaje. Eso es algo que me gusta mucho. Yo la utilizo también con mis clientas porque es una base muy buena. Es la base de Bodyography. Ustedes pues bueno, ya se pudieron dar una idea de cómo trabaja, ya la pudieron ver aquí en el canal. Entonces bueno, esta es como que la reseña de esta base. Espero les haya gustado y que les haya servido, y también pues obviamente que si les agradó el video o si les agradó la base, también vayan y la consigan. El precio de esta base anda aproximadamente como en los 220 pesos o 250. Pudieron ustedes ya ver completamente el resultado. Si les gustó, pues ya lo saben, aquí tienen otra opción más. Si ustedes andan buscando otro tipo de base, también tengo otras reseñas de este tipo de productos aquí en el canal para que vayan y las vean. Si este video les gustó, las invito a que se suscriban a este canal y también a que le den clic a la campanita para que cada que suba un video les llegue una notificación. Yo les mando muchísimos besos, mil gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.